van a ir, van a ir al primer nivel de atención. Dígase en un centro de salud o en una posta de salud, ¿no? Entonces vamos a empezar con ello. El rol de enfermería en el primer nivel de atención, ¿no? Estas son todas las actividades que engloban el primer nivel de atención. Y ojo, que por la pandemia ustedes van a encontrar bastantes brechas que no se han cumplido, ¿ya? Por la pandemia, por ejemplo, dígase, en inmunizaciones, solamente se ha llegado a la meta del 35%, ¿no? Cuando en años posteriores, pues, se llegaba al 90 y tantos, que esa era una meta ideal, ¿no? Hoy en día solamente se llegó al 35%, dígase el año 2021. Entonces, las funciones esenciales dentro de la salud pública que ustedes van a cumplir es el monitoreo, el análisis y la evaluación de la situación de la salud de la población, porque ustedes van a llegar a un pueblo X de la selva o de la sierra o a algún distrito de Lima, ¿no? En algún barrio X, donde la jurisdicción vaya a esa posta, ¿no? Entonces, ustedes tienen que hacer un análisis situacional de la población que ahí vive, de la población que acude a ese puesto de salud, por favor, si me silencian los micrófonos, les agradecería. Si no, no puedo seguir con la ponencia. 18, 18 puntos y 18 de ataques. Justamente ataques es lo que... ¿Ya? Entonces hacen el análisis situacional de la población para poder saber cuántos menores de 5 años, cuántos adultos mayores, cuántas mujeres en edad fértil, de qué muere la población que ustedes están en ese momento ahí haciendo el cero, ¿no? Eso se llama vigilancia de la salud pública y lo que ustedes están haciendo es investigación, obviamente, ¿no? De qué enferma la población que ustedes están haciendo el cero. Tal vez es una zona húmeda donde todos los inviernos los menores de 5 años y los adultos mayores hacen infecciones respiratorias, ¿no? O tal vez es un centro de salud de la selva donde hay gran cantidad de niños llenos de parásitos, ¿no? O de repente hay una gran incidencia de lo que es dengue hemorrágico en la zona, en la época del verano, ¿no? Todo ello, o de repente es una población sana que llega fácilmente a los 90 años y que solamente eh, mueren pues de accidentes, porque la zona es agreste, porque hay muchas pendientes y se caen, etcétera, etcétera, ¿no? De acuerdo a su análisis van a hacer la investigación respectiva, ¿no? ¿Para qué? Para que de esa manera controlen un poco los riesgos y daños dentro de la salud pública, ¿no? Acuérdense de que ustedes van a emitir un informe final a lo que es el ministerio. Entonces, es primordial que ustedes hagan el diagnóstico situacional, ¿no? La promoción de la salud es vital para toda realidad, ¿no? Mediante la promoción de la salud podemos evitar muchísimas enfermedades y no estamos hablando de prevención, sino de promoción, ¿no? Por ejemplo, si ustedes tienen una gran cantidad de niños anémicos en su población, entonces van a saber la manera o la estrategia de llegar a esas madres para poder capacitarlas en cuanto a los nutrientes que deben de recibir esos niños, ¿no? La participación en los ciudadanos de salud, ¿no? De los diferentes grupos etarios, el desarrollo de políticas y la capacidad institucional de planificación y gestión. Ustedes en esa posta van a hacer gestión también, ¿no? Porque van a tener a su cargo, se sepa de repente que hay una jefa o de repente no la hay y ustedes vienen a hacer eso, ¿no? Por eso la gestión en salud pública la van a hacer ustedes. El fortalecimiento de esa gestión
porque si bien es cierto, hubieron muchas serumistas que solamente hicieron un trabajo remoto y esos padrones que están llenos de repente de CRE, de inmunizaciones, de TBC, no están actuales. Entonces tienen ustedes que hacer una gran labor ahí, ¿no? El desarrollo de recursos humanos y la capacitación en salud pública. Ustedes van a saber qué cosa es lo que desconoce esta población o qué tienen que reforzar ustedes en cuanto a charlas educativas varias de varios temas que ustedes tengan que brindar a esa población, ¿no? Dando así la garantía y el mejoramiento de la calidad de los servicios de salud, tanto individuales como colectivos, ¿no? De repente tengo una población de 1000 habitantes, es un pueblo pequeño que solamente hay 1000 habitantes, ¿no? Pero igual esos habitantes se enferman y esos habitantes tienen necesidades de salud de parte de ustedes, ¿no? Acuérdense que los centros de serums son bastante, o sea, es una población que necesita bastante la mano de ustedes, ¿no? Porque hay mucha necesidad en esa población, ¿no? También la investigación es esencial para el desarrollo e implementación de soluciones innovadoras de la salud, ¿no? Por eso es que yo les decía, ustedes van a encontrar 72 niños anémicos en su población, ¿no? Por dar un ejemplo. Entonces, en el mes de julio, también por dar un ejemplo, no estoy dando fechas puntuales, en el mes de julio ustedes ingresan al Serón y van a retornar a sus casas en 12 meses, ¿no? Entonces, si ustedes encontraron 72 niños menores de 5 años con anemia, y cuando ustedes regresen, o sea, cuando terminen el Serún, ¿cuántos niños con anemia están dejando? Igual no puede ser. Ustedes tienen que trabajar con esa población para disminuir los niveles, de aumentar los niveles de hemoglobina, ¿no? Entonces, encontré 72 niños con anemia, de los cuales eh, estoy dejando 20, ¿no? Porque se utilizó ciertas estrategias, de repente concursos, talleres de preparación de guisos o de tal cosa, ya cada uno de ustedes tiene diferentes abordajes y estrategias para esa población. Y reducir el impacto de las emergencias y desastres en salud, ¿no? En todo entorno hay emergencias y desastres, hay incendios, hay, como les decía, en las serranías hay deslices, ¿no? De repente hay casas en las riberas de los ríos que tengan ustedes que educar, de repente hay casas que no tienen agua y desagüe y que ustedes tengan que ayudarnos, que explicar cómo se construye un silo, ¿no? Y así por el estilo diversas necesidades. Acuérdense que cuanto más pobre sea la población o extremadamente pobre, es el mayor puntaje que el Estado les otorga. Alguien me está diciendo algo. ¿Qué tal, Sabina? Buenas tardes. Buenas noches. Buenas tardes. No, buenas noches. Entonces, ¿qué es el riesgo? El riesgo es igual a una amenaza y de acuerdo a ello existe un grupo de personas vulnerables o no a esas amenazas y a esos riesgos. Las realidades son diferentes, de acuerdo a costa, sierra y selva, o de acuerdo a los distritos de Lima. Son diferentes. Es por eso es que es muy importante que ustedes hagan su diagnóstico situacional. Los problemas del sistema de salud son los siguientes, ¿no? Hay insuficiente aseguramiento en salud, no todos los pobladores tienen salud, no todos los pobladores tienen SIS. Dicen los analistas que hay más o menos un 47% de la población que no está asegurada, ¿no? Y no porque ellos no quieran, sino porque realmente pues no se preocupan de ir a una aseguradora o tal vez no hay una oficina que los pueda atender o hay desatención, no se sabe qué cosa hay en las distintas realidades, ¿no?
La cosa es que hay insuficiente aseguramiento. Estamos descentralizados del sector salud, ¿no? Incompletamente porque las capacidades resolutivas de los grandes hospitales solamente están en las ciudades. Dígase que si se presenta una emergencia en una posta de salud de algún pueblo, el hecho de transportar al enfermo hacia el hospital más cercano puede costarle hasta la vida a la persona, ¿no? Insuficiente calidad de los servicios de salud también, porque no existe la cantidad de personal para que pueda hacerle frente, ¿no? Según la ley, la enfermera o el enfermero atiende a 7 pacientes, lo cual no es la realidad que estamos viviendo, ¿no? Nosotros llegamos a atender muchísimo más pacientes, pero sin embargo la ley dice otra cosa, ¿no? Inadecuada oferta de servicios, es decir, que las postas no tienen a bien de repente, no todas, poner, por ejemplo, eh, si estoy baja en mis vacunaciones, poner un cartel, una gigantografía donde trate de llamar la atención con colores vivos para que la gente se acerque o que lleve a sus niños a vacunar, ¿no? La importancia o agarrar en ese momento que hay gente en espera de la consulta, brindarles alguna charla educativa de X, Y o tema, ¿no? Entonces, de ahí sí podríamos hablar de calidad, ¿no? Em, Insuficiente atención a las poblaciones excluidas y dispersas, ¿no? Y eso es lo que ha pasado ahora en pandemia. Las brigadas itinerantes, las serumistas, no han ido a esas poblaciones que se solía mandar serumistas y no han ido, ¿no? Entonces esas poblaciones ahorita están bastante desatendidas y con bastante necesidad de salud, ¿no? No se sabe que ustedes qué cosa van a encontrar, ¿no? De hecho, que van a encontrar muchos problemas y tienen que resolver bastantes cosas, ¿no? Deficiente acceso y disponibilidad de los medicamentos, ¿no? No hay tal cosa, no hay para el dolor, no hay tal antibiótico y etcétera, etcétera, ¿no? Porque supuestamente la celularista hace el pedido también anual de cosas para esa posta. Entonces, ¿desde cuándo no hay celularista? ¿No? ¿Qué pasa con esa población? ¿No? Ya ustedes van a ser las autoras y van a ser las que nos llenen de conocimiento a ver qué cosa está sucediendo en todas esas realidades, ¿no? El deficiente acceso y disponibilidad de medicamentos, esa era la opción. Deficiente financiamiento en salud, obviamente que sí. Lo que pasa es que anteriormente de pandemia, ahora han subido un poco, el presupuesto del Estado para cubrir lo que era salud era muy deficiente o muy bajo, ¿no? Y tal es así, pues, que cuando ha comenzado la pandemia nos han cogido desnudos. No habían suficientes ventiladores, no habían suficientes empotrados de oxígeno o suficientes balones de oxígeno, ¿no? Y totalmente deficiente todo, ¿por qué? Porque el presupuesto era mínimo, ¿no? Deficiente rectoría, ¿no? Que los gestores que actualmente están, bueno, actualmente tampoco no han mejorado ni siquiera un poquito, ¿no? Que solamente se preocupan ellos de llenar sus bolsillos de dinero y no le importa la población ni los trabajadores, ¿no? Y la poca participación ciudadana. Ahora, cuando entró el COVID, como les dije, nos agarraron desnudos, ¿no? Había pobreza, bajo nivel educativo, las creencias de la población, las viviendas precarias, las viviendas temporales, los medios físicos contaminados. La población no solía lavarse las manos tan frecuentemente como lo hacemos ahora, ¿no? La población no se ponía el antebrazo para estornudar, se ponía la mano en la boca y toda la mano la contaminaba e iba contaminando todas las superficies, ¿no?
El ordenamiento inadecuado, los sistemas de producción alimentaria deficiente, el control ambiental inadecuado. La gente hasta ahora bota la basura en la calle, ¿no? Entonces, hay hacinamiento de la población, hay incumplimiento de medidas de aislamiento, que ahora ya estamos de repente saliendo un poco de ese problema que nos asfixió y que nos flageló tan fuerte, muriendo tantas personas a nuestro alrededor, tantos familiares que les los ha llevado la pandemia, ¿no? Nosotros, nadie estaba capacitado, no podríamos de hablar de personal capacitado o no capacitado, porque nadie sabía cómo enfrentar algo. Teníamos miedo de todo, ¿no? E incluso nos abrazábamos llorando, terminando cada turno, de repente de no volvernos a ver el turno siguiente, ¿no? Hasta que aprendimos, ¿no? Pero nos ha costado y nos ha costado millones de vidas en todo a nivel mundial, ¿no? Entonces, este grafiquito de repente lo conocen, lo vamos a ver más adelante en esta PPT. Entonces, esto es el entorno que ustedes van a vivir, mejor dicho, ¿no? De repente es en nuestro territorio, ¿no? Nuestra costa, Lima, que van a estar por acá, pero de repente unas que otras se van pues a ganar su dinero, a ganar sus 6.000, sus 6.500, alguna población extremadamente joven, y van a estar como esta colega que está en el lado izquierdo, que está con su termo de vacunas, ¿no? Cruzando las riberas de un río para poder llegar a la población, ¿no? ¿Sabían ustedes? Esos son los 5 periodos, de, tanto los dos de la prevención primaria, secundaria y terciaria, que es la rehabilitación, y siempre van a ustedes a vigilarlo. El periodo prepatogénico, en cuanto a la prevención primaria, tenemos la promoción de la salud antes de que se enfermen y la protección específica, ¿no? El periodo de prepatogénico está la secundaria y la terciaria. En cuanto a la secundaria, tenemos el diagnóstico y el tratamiento precoz, la vigilancia sincrómica. El cuarto, la limitación de las complicaciones que pudieran haber posteriormente. Y la terciaria, pues la rehabilitación de la enfermedad, que en algunos periodos es bastante largo, ¿no? No dependiendo de la edad y del sexo, sino de repente tu manera de alimentarte, el metabolismo, las energías, las defensas y todo lo demás, ¿no? Esto hasta ahora así es y continúa siendo por años un flagelo de el latinoamericano. En Lima, la desnutrición por exceso, porque tenemos muchos niños obesos, ¿no? Mucha población obesa, e incluida los niños, ¿no? Los niños obesos que ni siquiera pueden brincar, saltar, ¿no? Y la mamá sigue dándole los carbohidratos, el Kentucky, la pizza, el pollo a la brasa y todo lo demás, ¿no? Yo estoy segura que si agarro uno de esos niños y le controlo el colesterol y los triglicéridos, le van a salir muchos disparados, más que ustedes, ¿no? Sumado a eso que hoy en día en Lima, pero perdón, en el Perú, somos 2 millones de diabéticos, ¿no? 2 millones de diabéticos, ¿no? Entonces, eso fue en el 2021, no, perdón, en el 2020. No sabemos los 2021 y 2022, ¿no? Los endocrinólogos ahora se están volviendo millonarios. Pero bueno, la anemia se presenta más en niños, en adolescentes y en gestantes, ¿no? Una vez que la gestante alumbra al recién nacido, tiene un periodo de anemia que si no lo sabe contrarrestar, le puede, le puede tomar factura, ¿no? Pero todo ello, pues debemos tener acceso a alimentos sanos, ¿no? Nos, eh, yo diría, nos dan como en la televisión, en donde vamos, vemos unos anuncios recontra atractivos
que nos llama al apetito, ¿no? De ver un pollo a la brasa, de ver una pizza con unos ingredientes ahí, y pues por ahí nos agarran, ¿no? Todo entra por los ojos, como dicen, ¿no? Entonces, pero qué bueno que si yo te presento de repente pues una tortilla de brócoli o una ensalada muy nutritiva, con palta, con esas cosas, que también es muy agradable y saludable, ¿verdad? Entonces, tenga bien pues que si tú comes un pollo a la brasa hoy, mañana cómete un plato de ensalada, grandote, ¿no? Acceso a alimentos nutritivos, porque el Perú es rico en muchos alimentos nutritivos, ¿no? Acceso y protección con vacunas y atención del crecimiento y del desarrollo. Sí lo estamos haciendo. De repente, por pandemia, las madres no han acudido a vacunar a sus hijos, ¿no? Hablábamos de que solamente se alcanzó el 35% de lo que es inmunizaciones, ¿no? Entonces van a ver ahí por ahí muchísimas brechas en cuanto a ello, ¿no? Y acceso a agua segura, porque también van a haber poblaciones que no tienen ni agua ni desagüe, y que pasa el camión del agua para que ellos recolecten. Es por eso que a veces esas poblaciones se enferman de dengue, porque no tapan sus recipientes de agua. Pero ahí están ustedes pues, para enseñarles. La prevención, justamente a eso me aboco, ¿no? La prevención y control de las enfermedades metaxémicas todos los años en las eh, regiones que tienen más calor, la selva, Tarapoto, Iquitos, acá en el sur, no más cerca, a 5 horas, Ica, ¿no? Tiene gran cantidad de incidencia de lo que es dengue, ¿no? Y pues el dengue a veces hay dengue hemorrágico, ¿no? Entonces, ¿hay enfermeros ahí? Por supuesto, pero ¿por qué año tras año la población cae con el dengue? ¿No? Por los floreros, por las aguas estancadas de repente en recipientes, qué sé yo. La prevención y el control de la tuberculosis también es uno de los, de las estrategias que van a llevar ustedes, ¿no? Claro, la tuberculosis en provincias no es tan alta como lo es en la ciudad de Lima, ¿no? La ciudad de Lima tiene más cantidad de tuberculosis, tanto normal como multidrogo resistente y XDR, ¿no? Los XDR que no les hacen nada bien. Es un problema con los pobres, ¿no? Entonces, desde años tenemos esto. Entró como entró el COVID y se quedó, ¿no? Y antes la gente pues moría y moría y moría de la tuberculosis. Recuerden que la tuberculosis no es solamente pulmonar, sino es cerebral, del vaso, ¿no? Hay diferentes tipos de tuberculosis. La mayoría es la renal, si bien es cierto, ¿no? Pero por ahí hay tuberculosis en otros órganos también, ¿no? Entonces acuérdate que cuando el enfermo de TB está medicado, está con su esquema, no te contagia, ¿no? Pero para ello pues tampoco te puedes descuidar, ¿no? Por ejemplo, ahí esa enfermera en la parte inferior está ahí que le da una charla educativa al hombre y no tiene ni siquiera una mascarilla, ¿no? La vigilancia de la salud familiar con enfoque de riesgo. Como les dije anteriormente, vamos a ir a diferentes realidades. La gente enferma de diferente manera, ¿no? Tal vez en la sierra, como es un clima seco, no encuentres lo que es enfermedades respiratorias mucho, ¿no? O la gente no muera de enfermedades respiratorias como lo hace acá, ¿no? No estoy hablando de COVID, estoy hablando de neumonías, ¿no? Y también los friajes que hay en las distintas serranías, ¿no? Donde los animales mueren, los niños también paran con resfrío, ¿no? Pero es más fácil sanarlos porque no hay humedad. Si bien es cierto, hay lluvia y hay friajes, pero el clima es seco, no es húmedo como acá. Servir es controlar un riesgo, no servir es un riesgo, ¿no? Tenemos también distintas realidades en el entorno materno perinatal,
Las niñas en la selva, cuando les viene la menarquia o su primera menstruación, a los meses ya salen embarazadas, ¿no? Tenemos las abuelas a los 35 años, menores de 35 años, ya son abuelas, ¿no? Vamos a ver otro entonces. Denme un minutito. Ahora vamos a ver una cosita que también es una realidad bastante fuerte dentro de lo que es Latinoamérica, o mejor dicho, el Perú. Pero en realidad Latinoamérica es también la que está enfocada acá, ¿no? Les voy a pedir, por favor, que no me desactiven sus audios, ¿ya? Porque el entorno de ustedes es bullicioso y no deja escuchar a los demás participantes. Por favor, encarecidamente estamos entre adultos, así que por favor les pido más cautela. Gracias. La mortalidad materna sigue siendo alta en el interior del país, ¿no? La mujer vive tan distante de su puesto o centro de salud que cuando llega, ya llega complicada. O cuando la quieren trasladar a algún hospital que tenga más capacidad resolutiva, la mujer llega grave o muere en el camino, ¿no? Los tipos son directa e indirecta. Y directa cuando son complicaciones ya propias del embarazo, ¿no? Hablo de hemorragias, de trastornos hipertensivos, de infecciones, de repente por complicaciones con la anestesia, ¿no? E indirectamente cuando existe alguna comorbilidad en la mujer, ¿no? Como tuberculosis, diabetes, cáncer, etcétera, etcétera, ¿no? Estas son las casuísticas de mortalidad en el Perú, ¿no? Está bastante alta y las causas de mortalidad están entre las causas obstétricas indirectas, que los acabo de mencionar, un 30%, los trastornos hipertensivos del embarazo, 24%, las hemorragias, igual, 24%, y el aborto con sus complicaciones, el 8%, ¿no? Tenemos entonces las directas, que son 66.2, y las indirectas 33.8. Y ojo con esto, el 70 a 90% de muertes maternas son evitables, ¿ya? Tenemos acá este mapa del Perú, ¿ya? Que vemos ahí, si ustedes encuentran el número más alto, lo ven en el Amazonas, ¿no? Seguido de Loreto. Entonces nuestras poblaciones selváticas tienen la más alta casuística de lo que es muerte materna, ¿no? Luego de Loreto ya está Puno, no, perdón, Cajamarca, luego Puno y después Piura, seguido de Huancavelica, ¿no? Que son las que tienen más altos. Solo se ama lo que se conoce, dice Jorge Basadre, ¿no? Entonces uno tiene que conocer. La salud pública, en su definición más íntima y estratégica, es el centro o el escenario donde se definen los éxitos y los fracasos de los gobiernos y de la sociedad. Una muerte materna, pues, es la muerte de una mujer durante su embarazo.
parto dentro de los 42 días de su terminación, por cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo o su manejo. Puede ser directa en un 80% o indirecta en un 20%, pero no por causas accidentales. Los indicadores son varios, ¿no? Expresa el riesgo obstétrico o de repente la razón de muerte materna, que ya son cosas más de lo que se refieren a estadísticas. El compromiso político por el Perú, hay 8 objetivos del desarrollo del milenio, ¿no? Que se plantearon desde el 2000 al 2015, y el quinto era mejorar la salud materna. ¿Se cumplió? Para nada, ¿no? La tasa de mortalidad materna sigue siendo alta, la proporción de partos con el personal sanitario igual y personal se agota, la tasa de uso de anticonceptivos no ha cambiado porque la gente sigue teniendo ideas arraigadas, sigue teniendo mentalidad negativa, de repente llevadas por la abuela, la madre o qué sé yo. La tasa de natalidad entre adolescentes aún sigue igual, nunca ha cambiado. La gente dice por ahí, ¿no? Ay, que ahora los adolescentes están más liberales, eh, tienen más relaciones sexuales entre ellos a más temprana edad. No, eso es mentira. ¿O acaso sus abuelas de ustedes no han tenido hijos a los 14, 15 años? ¿Ya? La tasa de natalidad entre adolescentes es la misma y no cambia, no cambia. Cobertura de atención prenatal a veces no existe y necesidades insatisfechas miles. Acá están las causas de muerte, ¿no? Hemorragias, infecciones de parto obstruido y aborto. Las indirectas, las comorbilidades varias. La primera, el paludismo, la anemia, VIH-Sida, neumonía o suicidio. Ahí está mapeado por colores el Perú y tenemos a la zona roja, que es Puno, Cusco, Loreto, Piura, Ancash, Ayacucho, La Libertad, Cajamarca, Huánuco, San Martín y Junín. En alto riesgo, el amarillo, Amazonas, Lima, Apurímac, Lambayeque, Huancavelica y Arequipa. En mediano riesgo está Tacna, Madre de Dios, Moquegua y Tumbes. El resultado, ¿no? La costa, la sierra y la selva. La sierra tiene un 51.6%, seguido de la selva con 38.4% y la costa con 21.8% en lo que se refiere a hemorragias. Los trastornos hipertensivos del embarazo está 38.4% en la costa, se lleva la corona, en la sierra 20.8% y en la selva 19.3%. En cuanto al aborto, también se lo lleva la costa con 11.9%, seguido de la selva con 9.9% y la sierra con 8.2%. En cuanto a las infecciones, también la costa se lleva la batuta con el 2%, 0.8% en la selva y 0.6% en la sierra. El mensaje más poderoso y convincente no es el que se anuncia con palabras, sino el que se demuestra con hechos, ¿no? Quien rehúse la suprema certeza de las evidencias nutrirá su espíritu de confusión y se perderá en sofismas y discusiones sobre palabras. Evidencias detrás de las muertes maternas. Hubo una encuesta a 801 establecimientos de salud que realizan funciones obstétricas y neonatales en el 2013, publicada en Eneo en el 2014 por el INEGI. A ver, por favor, ese audio. Ya. En cuanto a los establecimientos censados, fueron 801, hospitales 162, centros de salud 596 y puestos de salud 43. ¿Y cuál fue el resultado de esto? ...276 establecimientos, es decir, el 34.45% no tiene ocitóxicos. ¿Qué cosas son los ocitóxicos, estimados presentes? Los ocitóxicos son los que contraen el útero, ¿no?
Es decir, lo que ayudan al útero a que se restablezca después del parto, ¿no? Te ponen oxitocina en el cloruro de sodio, ¿no? Entonces, el 276 carece de ello en sus farmacias. Medicamento que sirve para controlar la hemorragia también y que es la primera causa de muerte. El 11.1% de los hospitales censados carecen de este medicamento y el 62.9% no estaban operativos en el momento del censo. 548 establecimientos, que es el 68.41%, no cuentan en emergencia con equipos e instrumentales para la atención de emergencias obstétricas. Llega una mujer, no pueden atenderla. Entre ellos, un equipo de Doppler para la detección de las frecuencias cardíacas fetal. El 22.8% de hospitales carecen de este equipo. 370 establecimientos, 46.2%, no tienen oxígeno, ni empotrado, ni en balón, en las salas de parto. Y el 10% de los 162 hospitales carece de oxígeno en paritorio. Grave. 158 establecimientos, que es el 19.73, no tiene ambulancias para el transporte de las gestantes parturientas o puérperas con complicaciones. ¿Quién las lleva? El taxista de la zona, el señor que tiene carro en la esquina, ¿no? Porque no hay. El 24.4% de 639 centros de salud y puestos de salud no tiene ambulancias. 116 establecimientos, que son el 14.8%, no tiene refrigeradora conservadora de sangre y hemoderivados. El 51.9% de los 162 hospitales no tiene refrigeradora conservadora de sangre y el 46.3% de hospitales no tiene congeladora de plasma. El 100% de centros de salud y puestos de salud no tiene nada. El 37% de los hospitales en salas de partos no tienen estetoscopio, una cosa tan básica, ni tensiómetros, mientras que el 58.2% de los centros de salud carecen de ellos. En tanto, el 74.4% de los puestos de salud no tienen estetoscopio ni tensiómetros. El 11.5% de los centros y puestos no tienen equipos de episiotomía. El 81.3% y 45.6% respectivamente carecen de ecógrafo. El 70% no tiene analizador de gases y electrolitos. Y el 46.6% de los hospitales censados no tiene equipo de AMEU. ¿Qué cosa es el AMEU? La aspiración manual endouterina. Cuando viene una mujer con que se ha realizado un aborto, ¿no? O se ha caído, o que de repente ha abortado por alguna hierba que le han hecho abortar y viene con los restos, entonces tienes que realizarle un AMEO, ¿no? Y no tiene ni siquiera ese equipo. Entonces, para la reflexión de ustedes, como serenistas, que van a ir a esas realidades, ¿no? Según los registros del MINSA, es un hecho objetivo que la razón de muertes maternas está descendiendo, aun cuando se identifica la presencia de subregistros. En algunas regiones como La Libertad, la muerte materna se mantiene alta. Falta capacitación en el personal para encarar las emergencias. Hay que capacitar a los facilitadores. El reglamento de muerte materna debe ser actualizado. Las guías del MINSA son obsoletas, datan desde 2007. En clínicas, la muerte materna aumentó el 0.3% en el 2011 a 3% en el 2013. ¿Y su salud? ¿Dónde está? Malversan fondos con dinero de muertes maternas, pagan combustible, sueldos, hay mala bioseguridad, carecen de asépticos, de esterilizadores. Las farmacias de estos centros de salud deben estar abastecidas. A la larga lista de falencias expuestas esta noche deben ser superadas. Conclusión, se requiere fortalecer, ¿no? Estos comités de muerte materna, de repente dotarlos de mayor presupuesto, normatividad, gobernanza y
que ustedes, cualquier cosa que vean, cualquier eh, problema a su alrededor, no se queden callados, ¿ya? En su informe tienen que plasmar. Hay una resolución ministerial que nos ampara y una directiva sanitaria que establece la notificación e investigación para la vigilancia epidemiológica de la muerte materna. Las enfermeras hemos sido formadas para salvar vidas. Ejercemos un sistema sanitario injusto que se sustenta en la heroicidad de nuestro trabajo. Pero siempre, a pesar de todo, ejercemos altivos y orgullosos, creando conocimiento cuando investigamos, ciencia, transmitiendo conocimientos cuando enseñamos, docencia, y sirviendo a la humanidad con dichos conocimientos, decencia. Y este es un video que quiero que vean antes de concluir un ratito. No me lo sé agarrar de acá. A ver. Un minuto. Ya está. Mortalidad materna. ¿Qué es la mortalidad materna? Es la muerte de una mujer durante su embarazo, parto o dentro de los 42 días después del parto, pero no por causas accidentales o causas incidentales, como son los accidentes de tránsito, o incidentales como el suicidio. Cada día mueren 830 mujeres en el mundo por causas relacionadas al embarazo, parto o puerperio. Un 99% de los casos corresponden a países en desarrollo, comunidades pobres y zonas rurales, o como en África, donde se encuentra el mayor porcentaje de muertes maternas, donde las mujeres deben dar a luz o seguir su embarazo sin atención médica calificada. Las mujeres no solo pierden la vida, sino la oportunidad de conocer a su hijo. En el Perú, en el año 2010, se presentaron 93 casos de razón de mortalidad materna por cada 100.000 nacidos vivos. En el 2015, 68 casos de razón de mortalidad materna por cada 100.000 nacidos vivos, por lo que no se cumplió con el objetivo de desarrollo del milenio, que consistía en reducir en un 75% la razón de mortalidad materna para el 2015, y solo se pudo reducir en un 44%. Ahora, la meta del Objetivo de Desarrollo del Milenio 2016-2030 es reducir la razón de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos. En el año 2016 se logró la reducción de muertes maternas a 325 por cada 600.000 nacimientos, obteniéndose una razón de mortalidad materna de 54 casos por cada 100.000 nacidos vivos. Se trata de un logro significativo de parte de los equipos multidisciplinarios de la salud, pero aún así, una cifra alarmante que debe seguir disminuyendo. Como parte de los objetivos de desarrollo del milenio, las obstetras nos comprometemos a seguir disminuyendo. Eso es lo que quería y que rescataran de ver, ¿no? La muerte materna entonces sigue siendo un flagelo hasta hoy en día, ¿no? Entonces, ya que estamos viendo cuestiones
de mujeres y cuestiones perinatales, vamos entonces a ver qué pasaría si en el entorno de tu serum, cómo haces una atención inmediata al recién nacido, que te nace de pronto, porque tú vas a estar ahí para alumbrarlo, ¿no? Porque tú vas a estar ahí para atender. Entonces, ¿cómo haces esa atención inmediata en ese entorno que no tienes absolutamente nada o que tienes muy poco, ¿no? Vamos a ver entonces, ¿ya? A ver, ¿ya está? ¿Dónde está? Ya está. ¿Ven ahí? Sí, sí, El PPT, licenciada. ¿verdad? Entonces, silencien su micrófono, chicas, por favor. Chicas y chicos. Porfa, porfa. Sus micrófonos silenciados. Lola, tu micrófono silenciado. Ay, Dios. Ya la silencié. Bueno, vamos a ver entonces la atención inmediata en Perú. ¿Qué cosa hago si tengo pocas cosas, no? Como primer punto, pues vamos a tratar esto de la atención inmediata en ese entorno selvático, en ese entorno serrano, ¿no? Dicha atención es una de las cosas más importantes, ¿no? Entonces sería cómo yo recibo a este bebé desde el momento que sale su cabecita hasta que está con nosotros, ¿no? ¿Cómo se adapta desde el intraútero hasta el extraútero, ¿no? Yo tengo objetivos, claro. Un primer objetivo, pues, es vigilar la adaptación cardiorrespiratoria del bebé, ¿no? O sea, básicamente definir si necesita reanimación cardiopulmonar, sí o no. El segundo objetivo, espérense, el segundo objetivo tenemos que definir, pues, si necesita o no esta reanimación cardiopulmonar ese bebé, si ha nacido deprimido, si no llora, si no es un niño a término, si no está vigoroso, ¿no? Y tú sabes que los bebés, tienes que acordarte que los bebés tienen una alta probabilidad de enfriarse, ¿no? Es decir, tienen problemas con la termorregulación, ¿no? Cuando están dentro de la barriguita, pues, de su mamá, están a 37 grados centígrados, felices, contentos en su líquido amniótico, moviéndose de aquí a allá, ¿no? Y en lugar que están, pues, es plácido para ellos, ¿no? Una temperatura excelente, ¿no?
por eso es que la norma técnica de la atención del recién nacido dice que la temperatura de la unidad debe ser entre 24 a 26 grados centígrados, ¿no? Pero, ahí viene el pero, en otras realidades esto no se cumple, ¿no? Por eso tengo que ver estrategias para que este bebé no se enfríe, ¿no? El tercer punto es fomentar el apego, ¿no? Acá ya está. Fomento yo el apego. En la época de pandemia, como todo el mundo desconocía el manejo del COVID y en el entorno perinatal, la gente se asustaba, ¿no? Porque veíamos el contagio en todos los fluidos, ¿no? Incluido la placenta, el líquido amniótico y la sangre y todo lo demás. Y creíamos que nos íbamos a contaminar por ahí, ¿no? Y el apego lo dejábamos de lado, cosa que no debió haber pasado, pero por ignorancia lo dejamos, ¿no? Entonces, pero después ya que conforme nos flagelaban, conforme pasaban el tiempo, los días, las semanas, los meses, ya nos dimos cuenta de que esto no era de esa manera, ¿no? Y comenzamos de nuevo a hacer el contacto piel a piel, como ustedes están viendo en la fotografía, ¿no? Entonces, tienen siempre que fomentar el apego, ¿no? Ver la primera lactancia del RN, del recién nacido, ¿no? Cómo repta él por el olor del pezón hacia la mama de la mujer, ¿no? Sin que lo ayuden, ¿no? Sin que lo agarren del potito, no, no, no. Sin ayuda. Obviamente que tenemos que cuidar, pues, de que, de que, de que no se caiga, ¿no? Porque está resbaloso, está con líquido amniótico y la mamá está sudando de repente y cuidar que no se caiga, ¿no? Y claro, como en esta fotografía de repente el entorno hace frío, ya que lo han cubierto ahí con unas mantas precalentadas, ¿no? Ahora, pero ¿cómo me va a decir que precaliente las mantas si yo no estoy en una realidad y no tengo calefacción? O no tengo pues lo meto, si hay un microondas, lo metes en el microondas, ¿no? Si hay una estufa, lo pones un rato en la estufa, ¿no? De alguna manera tienes que solucionar eso de las mantas para cubrir al bebé. Claro, peor aún en los entornos de la sierra, como por ejemplo Puno, donde hace bastante frío, ¿no? Entonces, no puedes tener tampoco ventanas abiertas o, o dos ventanas abiertas con la puerta, porque los aires encontrados también hacen daño, ¿no? Acuérdate que el bebé tiene problemas de termorregulación. Sale a este mundo contaminado, lleno de químicos, de cosas, y tiene que adaptarse. Y para adaptarse, tiene que sufrir, lamentablemente, el pobre, ¿no? Hasta que se adapta, ¿no? Por eso es que yo siempre les paro aconsejando a las señoras que dan a luz de que no le cubran los ojos al bebé cuando la luz, ¿no? La luz se prende, ¿no? Porque yo entro al cuarto y lo primero que hago es prender la luz porque ellas están en oscuras como si estuviesen en su departamento. Prendo la luz y le cubren con la manta al bebé la carita, ¿no? Eso no se debe hacer. Esto es la vida, esto es la realidad. Si tú vas a estar sobreprotegiendo a la criatura, vas a criar una criatura eh, que no se va a poder defender, una criatura vulnerable que se van a burlar de ellos. Estás haciéndole un daño, no estás haciéndole un favor, no estás protegiendo, estás sobreprotegiendo. Y eso no puede ser porque él tiene que adaptarse a esta realidad. Y esta realidad sale el sol, se prenden las luces, hay bulla, ladran perros, ¿no? Y un montón de cosas, y a la música también, ¿no? Entonces, no tenemos por qué cuando el bebé duerme caminar de puntillas o hablar de susurros. No, así lo están criando de mala manera, ¿no?
Y si no lo entiendes ahora, después van a pagar la factura, ¿no? Y uno siempre les aconseja, pero bueno, ya ellas si hacen caso, si no, listo, ¿no? ¿Por qué fomento el apego? Porque tengo que dar inicio a una adecuada lactancia materna, ¿no? Ustedes saben que la lactancia materna, ustedes deben estar en pro de la lactancia materna. La lactancia materna es la única que te va a asegurar el crecimiento adecuado y le va a nutrir de manera eficiente al recién nacido. Las madres tienen pretextos miles, ¿eh? No que yo no me sale leche porque yo soy cesariada. Sí, se demora en bajar la leche. No que me sale poquita leche y mi hijo no se llena, ¿no? Pero es que tú estás pensando como adulta. Claro, a ti te llena un plato hondo de comida, te llena, ¿no? Porque tú eres adulta. El estómago de tu bebé no es igual al tuyo. Ese calostro que te sale, las 6 a 8 gotas del primer día, eso lo llena a tu bebé. Aunque tú no lo creas, no pienses como adulto. Si el niño, ay, que mi bebé está llorando, se desespera. Claro, llora porque tiene problemas de termorregulación y tú no lo has abrigado adecuadamente. Llora porque de repente tiene popó, tiene el pañal cochino y tú no se lo limpias, ¿no? O llora porque le duele algo. La mamá siempre identifica el llanto del bebé y sabe por qué es, ¿no? Pero si ahí tú cometes el error de ponerle una fórmula, vas a malograr todo ese estómago, ¿no? Lamentablemente, años pasados, a nosotros nos crecieron, o a mí particularmente, que yo debo ser mayor que todas, con leche de vaca, ¿no? Pues ahora pues se ha descubierto que la leche de vaca, a pesar de que la hierves, tiene sangre, tiene pus y tiene un montón de cosas dañinas, ¿no? No podemos ser el único animal que toma leche de otro animal, ¿no? Entonces, centrémonos en que la lactancia materna nos es el mejor regalo. Está científicamente comprobado que los niños que más rinden en las aulas de las escuelas son los que han tomado leche materna, ¿ya? Los niños más exitosos en su desenvolvimiento académico, ya sea en el colegio o más grandes en la universidad, son porque la madre les ha dado su lactancia. Lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y que se alargue hasta los 2 años con sus alimentos, ya con su lactancia, ¿ya? Conozco a muchas mujeres pro lactancia materna que les han dado hasta los 2, 3, 4, 5 años a sus hijos, ¿ya? Que vean con otros ojos a las personas, eso no te interesa. Y de que vas a encontrar ideas en la población en cuanto a la lactancia, muchísimas, que les van a dar sustancias a los bebés cuando tienen 5 meses para asegurarle una buena nutrición, etcétera, etcétera, ¿no? Vas a encontrar temas varios, ideas varias, ¿no? La gente, pues, hay mucha gente que cree que los pezones se preparan para la lactancia, ¿no? Los pezones no se preparan, estimadas presentes. Tú has nacido con los pezones que tienes y vas a morir con los pezones que tienes. Otra cosa es que tu maternidad los prepare y se inyecte para que tú le des de lactar a tu bebé. Eso es otra cosa, ¿ya? Y también los ojos a la calle, lo malo del asunto es de que los senos de las mujeres han sido sexualizados, ¿no? Y ver a una mujer que da de lactar en la calle, nosotros lo vemos como si fuera malo, cuando, cuando es la mejor escena tierna que uno puede visualizar, ¿no? Lamentablemente nuestra mente se ha vuelto diferente. Pero bueno, pesquisar presencia de malformaciones congénitas u otras patologías, ¿no? Yo tengo que conocer la realidad de esa mujer,
Yo tengo que saber si es una mujer con diabetes, si es una mujer que ha tenido amenazas de aborto, si es una mujer que se la ha pasado todo el tiempo acostada porque era un feto en peligro de evacuarse, de un feto, como le dicen, de repente se ha hecho una inseminación artificial y que puede abortar la mujer y todo el tiempo la ha pasado acostada, ¿no? Entonces tengo que saber qué realidad tengo delante mío para poder preparar la situación, ¿no? Va a ser fácil porque tú conoces esa mujer, a no ser de que llegue esa mujer cuando tengas al segundo o tercer día que esté tu serum, ¿no? Pero si ya estás ahí ya unos 2, 3 meses, se supone que tienes que conocerla porque se supone que alguna orientación, medida de vientre, algo le has de haber dado, ¿no? Entonces ya conoces la realidad de esa mujer. Otra cosa, y antes que me olvide, tengan a bien comprarse un tensiómetro, ¿ya? Y llevarlo al Serum porque posiblemente no encuentren ninguno o encuentren malogrado el que tiene esa cosa, ¿no? Llévenlo consigo, así como una caja de termómetros quizás. En el hospital el termómetro está a 80 centavos, un sol, ¿no? Llévense, sea 2 docenas, no sé, tengan ahí, ¿no? Muchas veces la población no tiene, ¿no? Y con tocarlo tú no vas a, bueno, la frecuencia cardíaca determinas más o menos qué temperatura ha de tener, pero igual te sería bastante útil llevar un par de docenas de termómetros, ¿ya? Todas tus cosas, tu pulso oxímetro, todas tus cosas que puedas llevar, como, ¿no? Vas a ganar bien, ¿no? Claro, irte al pueblo de repente, del lugar donde estás al pueblo, de repente es como 2 a 3 horas y no vas a ir pues todos los días, ¿no? Entonces, tenga bien pues comprarte eso y además que también ahí en esa realidad no, o que no lo vendan o que cueste muy caro, ¿no? Y la antropometría, no te olvides de medir todo los perímetros de ese bebé, ¿no? No te olvides de todo eso, ¿no? Tiene su perímetro cefálico, su perímetro braquial, su perímetro, todo. Y ser muy observadora con ese bebé, ¿no? Muy, muy observadora de todo su cuerpito. Todo tiene que ser visto por ti, desde el pie, contarle los dedos, ¿no? Eh, Tocarlo, ¿no? Todas sus extremidades, verle los genitales, si hay apertura anal, si esos testículos están con sus bolsas escrotales y con sus escrotos ahí, porque de repente falta un testículo o no tiene apertura anal, ¿no? Fíjate en los genitales femeninos, que son un poco inflamados cuando nacen y la mamá se asusta a veces de verlo así inflamado, pero eso ya es pasajero y nosotros le podemos explicar, ¿no? Fíjense y toquen todo, no hagan sus reflejos del recién nacido, no se olviden de hacer esos reflejos. Tiempo van a tener porque son realidades diferentes a lo que es un hospital. Entonces, sé minuciosa, muy minuciosa y, e inspecciona todo lo del recién nacido. Si necesito o no necesito hacerle RCP, ¿no? Lamentablemente a veces las realidades son para que lo hagas, ¿no? Uno quisiera de que no, ¿no? Hay algunos que pues nacen de repente con malformaciones, ¿no? Y con cosas ahí o muy prematuros, ¿no? La mujer no se acuerda de su fecha probable de parto, también tienes que sacar la regla de Naegele, no te olvides de eso. La regla de Naegele es muy importante para sacar la fecha probable de parto.
¿no? Y pues a veces pues que tendrías que remitir a estos recién nacidos a un nosocomio más cercano, porque de repente no tienes incubadora, ¿no? Eh, mantas calientes, ponerles, pero lo más adecuado sería transportar a este recién nacido prematuro a otra unidad para que no se complique más, ¿no? Porque de hecho que si es un prematuro, hay prematuridad también en sus órganos. Entonces, no podemos dejarlo en ese entorno de esa posta, ¿no? Tenemos que resolver en ese momento lo que se puede hacer con el neonato. Para eso ya tú conoces a tu población, conoces al señor que te pueda brindar la movilidad, ¿no? Ya sabes, tú de repente has coordinado con la municipalidad del entorno, con los ronderos o con la gente que tenga alguna movilidad que te pueda transportar, ¿no? Y ahora, ¿quién hace bulla? Jenny Llanos, por favor, tu micrófono, siléncialo. Gracias. Ya, la cosa es que tú tengas listo también todos tus materiales para hacer RCP, que eso sí debe haber, ¿no? Debe haber una especie de coche de paro donde tú puedas tener estos implementos para, si es que se pueda presentar el RCP en en esa criatura, ¿no? Cuando ya la bebé o el bebé que ustedes bueno, que han alumbrado, han ayudado a alumbrar en una zona muy lejana, en una zona muy remota, ¿no? Tienen que ver qué cosas si tiene presente el reflejo de succión, ¿no? Ya les dije de que la lactancia materna es un regalo divino que ellos tienen que tener, es un alimento pues principal para un bebé, ¿no? Entonces, pues debemos vigilar tanto si lacta correctamente como cuando se adecúa también correctamente a esta realidad, ¿no? Sabemos que tiene un proceso de adaptación y un proceso también de termorregulación que no se, el bebé a veces está cianótico de frío, ¿no? Si bien es cierto, nace con cierta cianosis, ¿no? Sobre todo en el rostro y distal, ¿no? Pero eso va a desaparecer conforme él oxigena con este medio ambiente, ¿no? Pero también tenemos que tener en cuenta, pues, como les dije, la antropometría, ¿no? La edad gestacional del bebé, ¿no? Ver bastante, o sea, sus perímetros, ¿no? No puede ser tampoco de repente una macrocefalia o una microcefalia, ¿no? Ustedes saben que las microcefalias también son provocadas por el Zika, ¿no? El citomegalovirus, por ejemplo, ¿no? Otra cosa fundamental es que tú identifiques el neonato, ¿no? Ya hemos visto en los múltiples noticieros de por ahí, ¿no? Los problemas que existen cuando yo no identifico al neonato, ¿no? Posiblemente sea una posta de mayor resolución y pues tengas de repente tres parturientas ahí, pues cuando nace el bebé tienes que identificarlo, ¿no? Tienes que ponerle alguna identificación, no creo que te haga falta o que en tu entorno no haya esas pulseras identificatorias, pero el enfermero tiene muchas ideas, entonces, pero lo primero es identificarlo. Yo muchísimo recuerdo que en la maternidad de Lima había dos señoras que se llamaban y se apellidaban con los dos apellidos iguales, ¿no?
y estaban en una misma habitación. Las habitaciones ahí son de 4 o 5 personas y habían dos que se llamaban y se apellidaban igualito. Y la técnica le entregó el bebé a una que no era de ella. Y lo peor que hizo, cuando se le llamó la atención, lo peor que hizo fue retirar al bebé y cambiárselo por el otro, que la mamá casi se desmayó, ¿no? Entonces, claro, el miedo y toda la situación que la acogió a la técnica en ese momento, le hicieron hacer una tontería, en realidad que casi le cuesta el puesto de trabajo, porque la mandaron a su casa eh, con una sanción, ¿no? Pero que es mejor pues la sinceridad, ¿no? Señora, ¿sabe qué? Usted se llama, ¿no? Todo le cuento, todo el rollo le cuento a la mujer y le entrego su verdadero recibo. Así, hasta de repente nos podemos reír juntas, ¿no? Pero no así, ¿no? Por eso identifiquen, ¿no? Identifiquen que esos problemas, ¿no? Son bastante frecuentes, ¿no? Ah, en cuanto a, miren, miren estas fotos, son bastante reales, ¿no? Y estamos creo, entre personal de salud para poder mostrarlas sin ningún inconveniente, ¿no? Y este es el algoritmo del paro cardíaco de lo que es el RCP neonatal, ¿no? Como les dije, si no son un personal calificado para hacer RCP, la actualización del 2015 que no ha variado mucho, ¿no? Pero si no tienen, tengan a bien recibir alguna capacitación o ver videos o algo para capacitarse con lo que es RCP neonatal, ¿no? Que no es igual al adulto, ¿no? Claro está, porque como ustedes no conocen la realidad, ustedes no conocen esa señora que está yendo a dar a luz allí, o que está dando a luz en ese momento, no conocen absolutamente nada, entonces he ahí el problema, ¿no? Como les dije, según la norma técnica, la temperatura de la sala debe ser entre 24 a 26 grados centígrados, eso cuando podemos tener la facilidad de contar con una calefacción, ¿no? O de repente ayudados con una estufa, ¿no? Que no, con una estufa no llega a esa temperatura, sobre todo si estamos en Puno donde hay 5 grados bajo cero, ¿no? Entonces, pero sí que ayuda y bastante, ¿no? De alguna manera la población, por eso debes conocer a tu población, de alguna manera pregúntales cómo hacen en esas situaciones, ¿no? Y que vas a aprender mucho de ellos también, tanto como ellos de ti, ¿no? Durante el trabajo de parto, ¿qué cosa debo valorar en la mujer, no? Hay trabajos y trabajos de parto. No todas las mujeres tienen igual trabajo. Unas gritan que parecen que las están matando, ¿no? Y tardan más el trabajo de parto porque provocan un sufrimiento fetal, porque cuando la mujer grita, la cabeza del bebé se sube, ¿no? Y los músculos de la pelvis se contraen. Entonces no ayudas y provocas el sufrimiento fetal, ¿no? Y también debo tener en cuenta y valorar los antecedentes de la embarazada, ¿no? Como les dije, si es diabética, si es hipertensa, si de repente tiene leucemia, o de repente se trata de una persona que tiene convulsiones, ¿no? Hay diferentes cosas, ¿no? También, ¿qué cosa debo tener en cuenta? En primer lugar, ¿cuál es la edad de gestación esperada? ¿No? Sabemos que un embarazo a término, estamos hablando de 38 hasta las 42 semanas, ¿no? No, miento, de 38 a 40 semanas porque la 42 ya es eh, embarazo ya fuera de ti. Pero si es que hay latidos cardíacos fetales normales, entonces podemos todavía esperar al trabajo de parto, ¿no? Pero si es un embarazo menor
de 37 semanas, no quiero que acá que ustedes me hablen de 7 meses, de 5 meses. Esa no es la manera como se expresa un personal de salud ni un enfermero. Acá me hablan de semanas, 20, 25, 30, ¿no? Estoy diciéndoles, si es menor de 37 semanas, estamos hablando de ¿qué? De un pretérmino. Ese niño no sabemos cuánto pesa porque no tengo una ecografía a la mano que me lo evidencie. O si tengo, enhorabuena, ¿no? Si tengo, enhorabuena. Y parte me dice que el bebé pesa 1500, ¿ya? Entonces yo tengo que ver y ya haber coordinado cómo transportar a esa señora al hospital más cercano, porque no tengo una incubadora para recibir ese pretérmino. Y tenga la seguridad que el pretérmino se enfría más que el bebé normal, que el bebé a término, ¿no? Entonces yo debo haber coordinado ya con el municipio, con el alcalde, con el rondero, con el vecino, con quien fuera, para que me transporte a ese bebé con esa señora. Porque me la llevo también a ella porque tiene que darle la leche, ¿ya? Si es que el bebé tiene reflejo de succión presente, porque a lo mejor no lo tenga, ¿no? Y si hablamos de un pequeño de menos, si hablamos de 35 semanas, ¿no? Entonces, porque situaciones así se las van a presentar, ¿no? Como situaciones también de un embarazo a término normal, porque las señoras ahí son muy pudorosas, también no quieren ir a la posta a dar a luz, quieren que tú vayas a su domicilio, ¿no? Tú tienes que ir a su domicilio y llevar tus implementos, ¿no? Ellos ya te alcanzarán las mantas precalentadas, la tijera para que cortes el ombligo y todo lo demás. Y el pabilo para que lo amarres, si no tienes la perchita para el ombligo, ¿no? Porque la mayoría, ¿no? O se echan, porque en realidad la posición de la parturienta es en cuclillas, ¿no? En cuclillas no le duele más, no le duele mucho a la parturienta. ¿Por qué entonces la echamos en una mesa? Por facilidad, pues, del personal de salud, ¿no? Así ves mejor el canal vaginal, así mejor recibes al bebé. Pero allá no, allá vas a agarrar y en un palo de repente en medio de toda la jungla, se agarra la mujer de un árbol, de una palmera o de lo que fuera, y ahí va a pujar. Y ahí tú tienes que estar abajo para recibir la oxitocina, ¿no? Y para que expulse la placenta, ¿no? Entonces, ¿qué más me tengo que fijar? Si líquido amniótico es claro, ¿no? ¿Qué pasa con un líquido amniótico teñido de verde? Me da evidencia, pues, de un sufrimiento fetal porque hay mecomio en el líquido amniótico. Entonces hay asfixia ahí. Entonces tengo que tener también preparado, ¿qué cosa? Mis sondas. Claro, hoy en día no se utilizan las sondas con bebés, ¿no? Antes sí, ahora se utiliza la perilla para poder absorber tanto boca como nariz. Pero si tú evidencias un líquido amniótico, o sea, mejor dicho, un líquido amniótico teñido, oscuro, ten a la mano tu sonda, porque ahí sí vas a tener que introducir la sonda en la nariz y en la boca para sacar todo el contenido, porque si no ese bebé se va a infectar. ¿Cuántos bebés se esperan? Claro, obviamente, ¿no? Claro que en la costa los embarazos gemelares son llevados a cesárea, ¿no? Y eso sería lo más prudente si es que tienes en tu entorno a una gestante con embarazo gemelar. Que también más o menos en la semana 38, cuando comience el trabajo de parto, ¿no? Te la lleves al hospital. No la hagas dar a luz en su domicilio ni en la posta, ni en el centro de salud. Llévatela, porque cualquier cosa puede pasar con esos bebés. Y si hay algún factor de riesgo adicional, ¿no? La señora es, como les dije, enferma de tal o cual cosa, ¿no?
o tiene cáncer de repente, o tuberculosis, ¿no? Y hay unas ideas en cuanto a la tuberculosis, Dios mío, cuando están embarazadas no quieren tomar los esquemas, ¿no? Y tiene uno que hacer mil peripecias para que la señora acepte tomar las pastillas para la tuberculosis. Porque así nomás se empeña en que no, y en que no, y en que no. Ahí está, la cadena de calor, según la OMS, la termorregulación. Y esto el bebé pasa por dificultades varias para lograr la termorregulación, ¿no? Entonces, pues tenemos que saber por todas las vías que se pierden, ¿no? Eh, este calor, por qué se enfría el bebé, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta ello, ¿no? También el pinzamiento tardío del cordón umbilical. Sabemos que es una de las respuestas para no tener la anemia que nos acecha por tanto tiempo en las realidades de Latinoamérica, ¿no? El pinzamiento tardío del cordón, ¿por qué? Porque de esa manera la sangre desciende al bebé, ¿no? La sangre se deposita en el bebé, ¿no? Y yo diría que hasta 3 minutos. Yo lo tengo ahí, que baje y baje la sangre, pero a veces tarda, ¿no? Hay organismos y organismos. Para mí no sería 60 segundos. Para mí sería 3 minutos. Ahí lo nutro completamente y ahí recién lo pinzo. Recién, ¿no? O lo ligo, o le pongo el pabilo según las realidades del peso, ¿no? Y obviamente que después el contacto piel a piel con su madre, que va a ser pues el apego, ¿no? Pero previamente lo secas al bebé pues para que no se resbale, ¿no? De repente si es un quinto o sexto bebé tiene más grasa, ¿no? Lo cubres con sus paños precalentados, ¿no? La cabeza tiene que ser cubierta con un gorrito de algodón para disminuir la pérdida de calor, ¿no? Ya tú tienes ahí tu kit, ¿no? O ya le vas pidiendo a la mamá, usted se va a hacer un gorrito, no de lana, acuérdense, la lana es alérgica, de algodón, ¿no? La lana después se la ponen después de que tenga 6 meses. Ahorita, algodón purito, porque si no, se aparecen las alergias en el bebé. ¿Para qué? Para de esta manera pues disminuir la pérdida de calor, ¿no? Yo sé que es muy distinto las cosas que yo les estoy transmitiendo a lo que ustedes van a vivir, ¿no? Pero de alguna manera u otra, darle las herramientas necesarias para que afronten esa situación sin miedo, ¿ya? Créanme que el miedo lo van a perder en el momento que les van a decir ayuden, ¿ya? Ustedes van a querer salir disparadas o esconderse debajo de la cama o detrás de una puerta, pero ahí está la cabeza encajada que ustedes tienen que sacar. ¿Por qué? Porque no hay ni una ceronista de obstetricia, y si la hay, enhorabuena, ¿no? Pero lo más probable es que no haya, ni siquiera que haya un médico. Ahí está por todo los medios que nosotros perdemos, ¿no? Hay pérdida de calores por radiación, por convección, por evaporación y por conducción, ¿no? Espérense un ratito que voy a tomar un poquito de agua. Ya, listo. Entonces, por estas 4 situaciones hay pérdida de calor. Entonces, tampoco lo voy a pesar al bebé desnudo, ¿no? O bueno, pesarlo desnudo sí, pero tengo que ponerle una mantita, pues ahí, ¿no? Porque si yo lo voy a acostar al bebé en una pesa, ahí
desnudo el pobre, entonces pues inmediatamente se va a enfriar, ¿no? Eso es conducción, ¿no? El uso de la pulsera, ¿no? Y enseñarle, señora, a su bebé que es hombrecito, señora, a su bebé que es mujercita, ¿no? Entonces, la evaluación inicial del recién nacido, ¿no? Si no tienes un registro de Apgar ahí, un formato, de repente puedes hacerlo, quién sabe, ¿no? Pero tienes que poner su valoración de Apgar, ¿no? Al minuto y a los 5 minutos, ¿no? Debes comenzar mientras te encuentras en el contacto piel a piel, ahí tú vas observando, ¿no? Y después de la primera alimentación y antes de las 24 horas de vida, deberás evaluarlo prolijamente, ¿no? En sus antecedentes y en su examen físico. Fíjate ese pene, esa vagina, esos labios, las caderas, todo el transcurso de su columna vertebral hasta encajar en las dos caderas. Fíjate que todo esté bien y no solamente mirarlo, sino tocarlo, porque a veces resulta de que se nos pasa por alto muchas cosas cuando no palpamos, ¿no? Y el examen físico debe ser muy, muy, muy exhaustivo, muy puntilloso, ¿no? Y claro está de que también tienes que saber los antecedentes, pues, de la madre, ¿no? Cómo ha llevado esa gestación, ¿no? Tenemos que registrar en la ficha el examen físico, ¿no? Las medidas que tú has sacado, medidas antropométricas de peso, talla, perímetro craneano, todo ello, ¿no? El puntaje de Apgar, la edad gestacional y el nivel de adecuación que ha tenido el bebé con el medio ambiente. No todos los organismos responden de manera igual, respondemos de manera diferente, ¿no? Hasta cuando somos recién nacidos. Entonces, mucho ojo, mucha observación, ¿no? Claro, si ustedes tienen un pulsoxímetro, que pues lo tienen que llevar, ¿no? Eh, excelente, ¿no? Tienen que pues medir el pulsoxímetro tanto de la madre como del bebé, ¿no? Eh, de repente ese Apgar que ustedes van a estar observando, ¿no? Van a estar mirando cómo está ese bebé en el pecho de su madre, si el bebé llora, si el bebé tiene buen tono muscular, ¿no? De hecho que no lo va a tener, no se hagan problemas. Si, si ya tomó su primera leche o si ya retó a tomar su primera lechecita, aunque sean de gotitas, excelente, ¿no? Ya, entonces le miden la tropometría, le colocan la ampolla de vitamina K, examinan todo su cuerpecito muy detalladamente, en esto que no se les pase nada, por favor, ¿no? Si tuvieran un pulsoxímetro, como les dije, excelente. Mientras está en el pecho de la madre, le ponen el pulsoxímetro, ¿ya? Pero ojo, no se sorprendan que está saturando al comienzo bajo, ¿ya? Pero van a ver, mientras está en el pecho de la madre, mejora, ¿no? Es una experiencia bastante agradable y bastante vivencial para todos ustedes, va a ser ese momento. Lo van a acordarse toda su vida, ¿no? A ver cuáles son los valores de saturación normal de un bebé sano, ¿no? De un bebé sano más o menos alcanza el 95%, ¿ya? Casi a los 3 minutos ya se nivela. Entonces, si la mamá y el bebé están bien, se van a los servicios, ¿no? O pueden acostarse según la realidad. Si estoy hablando de un servicio, se pueden ir al servicio de alojamiento conjunto, o si no, ya la mamá puede, si está parada alumbrando, ya la puede desechar, ¿no? Acuérdense que este es el test de Apgar, ¿no? A de apariencia, P de pulso, G de gestos, A de actividad y R de respiración, ¿no?
Acuérdense que tiene que ser medido al minuto y a los 3 minutos. No se les puede pasar por alto. Estén en la realidad que estén. No, que me olvidé, me han llamado rapidísimo porque la mujer tiene el... No, no hay pretextos. No hay pretextos. Hagan las cosas bien y correctamente. Ahí está todo lo que tienen que hacer ustedes, ¿no? El pinzamiento y la sección del cordón umbilical, usando su alcohol al 70%, ¿no? Su inoculación de la vitamina K, que es 1 miligramo para los que pesan 2 kilos, y para los prematuros o los que tienen menor peso de 2000 es 0,5, ¿no? La fitomedadiona de 10 miligramos por 1 milímetro, y la oftalmia neonatal con la tetraciclina al 1% y la pomada oftálmica de eritromicina al 0,5%. Me acuerdo cuando vi esa foto de ese bebé enojado, y ahí por eso la puse. Preguntas hasta acá, chicos, chicas, antes de proseguir. Si tuvieran alguna pregunta, pregunten, porque después van a aventarlos a la piscina sin saber nadar, ¿eh? Pregunten ahora todo, ya que tienen la oportunidad de hacerlo. Que no se les pase nada. Rétenme con las preguntas. O si tienen vergüenza de preguntarme, escriban. Licenciada, una aclaración. El test de Apgar dice al minuto y a los 3 minutos de No, a los nacido. 5, a los 5, a los 5. Ok. Sí. ¿Dije 3? Seguro para hablar rápido. A los Primero le minutos. escuché que dijo al minuto y a los 5 minutos, y luego cuando iba explicando, dijo Dije 3 3. minutos. Plop. Ajá. No, no, no. Ya. Es a los 5. Sí, sí, sí. Del nacido, ¿no? Recién nacidito, ¿no? Así es, al toque, no, al toque, al toque. Mides tu Apgar. Espere, ya está. Usted, discúlpeme, licenciada, ¿usted trabaja con niñitos? ¿Hace el trabajo diario de ello? Sí. ¿Se notó? No con los bebés, con la parte perinatal, tanto con la gestante como con la... Y eso dudo una parte de las características del Adgar, cuando dices, cuando gestos, cuando llora ¿no? Llora, ¿no? Tiene la fuerza entre gestos y actividad. Claro, porque tú sabes que un bebé prematuro eh, tiene gesticulación, pero no tiene, por ejemplo, voz. Cuando llora, no tiene voz, ¿no? Hay ciertas cosas que lamentablemente no hay praxis en ustedes, ¿no? Pero hay ciertas cosas que se aprenden en el camino, ¿no? Yo me acuerdo que fui a capacitar de RCP neonatal a un grupo de un materno, de un centro materno de acá de Lima. Entonces ellas me hicieron una observación, ¿no? Según las guías de RCP, se colocan los 2 dedos, índice y medio, en el neonato para hacerle el masaje cardíaco, ¿no? Que no se hace igual que un adulto. Entonces, yo enseñé que según el tamaño del recién nacido, no se pueden usar esos 2 dedos, sino se tienen que usar los pulgares y abrazarlo al recién nacido con tus otros dedos por debajo de la espalda, ¿no? Y hundirle poco los pulgares.
Entonces ellas me comenzaron a refutar de que esas no eran las mías, ¿no? De que cómo yo estaba enseñando otra cosa diferente a las otras. Y yo les doy a saber ahorita y les hago la pregunta. Ustedes van a poner los dedos índice y medio en un neonato que pesa 1 kilo, le rompen la parrilla costal. No. Le rompen la parrilla costal. ¿Ya? Entonces, pero la gente se deja llevar por las cosas que ve o que dice Google o que dice algún libro y no se deja llevar por las guías, por la enfermería basada en evidencias, ¿no? Entonces, ellas creían pues que, no sé, bueno, que me estaba burlando de repente de ellas o las tomaba de otras mojigatas, o qué sé yo, que sus pensamientos, ¿no? ¿No? Incluso, si hay alumbramiento de un niño con medio kilo de peso, dígase 500 miligramos, ¿ustedes le hacen o no le hacen RCP? A ver, ¿quién me responde eso? 500 miligramos. Un medio kilo. Medio kilo, claro. Está todo, está como pretérmino, no está desarrollado y lo que acabó usted de decir, que decían con los 2 dedos pulgares destrozamos la caja torácica, ¿no? El bebé o su costilla, ¿no? Y con el dedito pulgar era lo recomendable, pero para un peso adecuado. Pero ahora estamos hablando de 500 miligramos. Uh-huh. ¿Le haces? Ah, no importa, voy a equivocarme ya. Para salvar Ya, la vida y con mucho cuidado con el dedo pulgar. No, a ver qué dice otra. ¿Quién dice? yo creo que buenas noches, licenciada. ¿Qué A mí tal, me Luis? parece que sería un demasiado riesgo porque la flexibilidad de su tórax no soportaría el peso de nuestra mano, ¿no? La fuerza que va a ejercer. En ese caso, sí podría ser una respiración boca a boca, o puede ser también si tenemos una cámara de el ambú, podría utilizarse eso, ¿no? A mí me parece. Ya, yo le respondo a las dos. Sí. En un niño menor de 500 miligramos, según las nuevas guías y según el Código de Ética y de Ontología, no se hace RCP. Porque ese bebé no siquiera tiene apertura ocular. Ese bebé va a morir. Y si tú le haces de alguna manera con el dedo índice, medio, pulgar o lo que fuera, o lo acaricias siquiera, ¿no? Acuérdate que su piel es translúcida. Sí, ¿Ya? pues. Y si haces RCP lo destrozas, sea con el dedo que sea. Lo destrozas, o sea, simplemente lo matas más rápido de lo que debería morir. Así de simple. No se hace, según el Código de Ética, RCP en un bebé de menos de 500 miligramos. Eso es Sí. para que lo sepan. Para que no de repente por ahí las ven ustedes haciendo RCP a un bebé así, pues muere inmediatamente, van a decir que ustedes han matado al bebé, Claro. ¿no? Entonces hay cositas así, entre comillas, que ustedes tienen que conocer, chicos, para que no las Gracias. sorprendan por ahí y que no... Miss, cuando dice piel translúcida, que Ujú. es algo que se puede, no es elástica, pues no está bien Sí, le delicadísima. ves todas las venitas, todo. Ajá, está bien delicadito. Gracias, Miss, muchísimas Y se gracias. muere a los 10 minutos, 8 minutos se muere. Qué Yo he pena. visto varios. Licenciada, Sí.
un alcance también con respecto a parte de lo que es el pinzamiento tardío del cordón umbilical. También debemos tener en cuenta el apego precoz, o sea, Claro. el amamantamiento que se tiene que hacer en el momento del parto, ¿no? Apenas apenas hayamos terminado de cortar el cordón umbilical, Con todo y este, el cordón de los subes. también, ¿no? Con todo el cordón, Ah, porque ponerlo sobre el vientre de la madre para que él lacte hasta el pecho materno. pero los momentos, quiero que entiendas, Luz, no podemos determinarlos, ¿no? Esos momentos del apego lo podemos manejar el personal de salud cuando tú tienes pues a la parturienta en una mesa de parto, ¿no? Ah, Entonces claro, inmediatamente sí. manejas la situación, pero ¿qué haces con una gestante que está ahí abrazada a un árbol y está pujando? Sí, pues dependiendo de la situación en que nos encontremos, ¿no? ¿No? Después ya le tendrás que hacer el apego porque de que te entienda que tiene que echarse y no, no, sus creencias son otras. Sí, Y pues. si te la convences, enhorabuena, pero es ahí que la pone más difícil para el personal de salud, ¿no? Porque tú no sabes qué producto vas a recibir, Sí, pues, doctor, tiene razón. ¿no? Pero Entonces, sí es que es factible también en las charlas educativas en el control de la gestante, si es posible, bueno, dependiendo de la situación y del lugar donde nos encontremos, también podemos irle preparando para que explicarle, ¿no? Que el apego precoz es importante, cómo va a ser todo el manejo del parto, toda la situación. sí, pues en eso tú misma eres, y ahí tienes que trabajar en esa Sí, pues. situación, porque la realidad no la sabe, ¿no? Sí, pues no sabemos la realidad. Y como te repito, la gente o los estudiantes suelen llevarse mucho de lo que dice Internet. Y lamentablemente todo lo que dice Internet no es la realidad. No se puede cumplir, pues. Yo siempre discrepo con eso, ¿no? Porque una vez también me desafió una alumna. Tú sabes de que para cuando la mujer tiene eclampsia, ¿no? Se le pone sulfato de magnesio, ¿no? Sí. Entonces yo estaba enseñando el manejo del sulfato de magnesio, que se los voy a enseñar a ustedes también, ¿no? Le estaba enseñando y me dice, ¿no? Profesora, estás equivocado, me dice. Y yo le digo, ¿por qué? ¿No? Y ahí delante de todos, ¿no? Y eso fue en la presencialidad todavía. Sí, me dice, porque yo he leído, y citándome autores todavía, y en Google y toda la cosa, yo he leído que el sulfato de magnesio se pone en bolo. Y usted me está diciendo aquí que yo lo ponga en un bolutrol y que lo ponga a chorro, o a 20 minutos. Entonces, usted está mal. Entonces agarro y le digo, y yo le digo, y usted sabe que yo estoy mal. Sí, por eso es que yo le estoy diciendo, ¿no? Porque ahora son las jóvenes muy osadas. Pero no, ¿ves? Y ahí la cosa, ¿no? A veces el alumno por sorprender al profesor dice cosas así, bueno, enhorabuena, porque si sabe, No, se no. sabe que ha leído, ¿no? Pero en Bueno, realidad no es la así, realidad, no, pues no es así. ¿no ves? No es así. Entonces, es a chorro, sí, ¿no? Tú Sí, sabes que el sulfato de magnesio es un medicamento que da mucho efecto secundario. Y si tú lo pones en mm, bolo, madre mía, ¿qué puedes hacer con esa gestante? sí, pues, Entonces, es hay mucho. algo de repente que yo les pueda decir y que digan, no, pero la cosa está equivocada, ¿no? Entonces, no vale, ¿no? Es que Pero, usted con su experiencia, eso es lo que queremos nosotros, de que nos transmita su experiencia, ya que usted trabaja ya y ve la realidad, ¿no? Y eso es lo que exacto, nos va a suceder a nosotros, lo que va a pasar con nosotros, que nosotros tenemos que guiarnos por su realidad, por la vivencia que usted tiene, la experiencia, que es lo más importante, porque se puede decir mucha literatura, pero en el campo no es lo mismo. no es, no es, ni se parece. Quería Sí, mostrarles,
esta partecita, ya Sabina se la botó el Zoom. Gracias, licenciada. Esta partecita que son correspondientes a los formatos de Serum, toda la formatería que ustedes tienen que llenar, mira todos estos formatos que he descargado, que lo voy a pasar por el grupo para que lo vayan revisando, ¿ya? Y lo llenen, ¿no? Para que más o menos se adecúen a la realidad y cualquier duda que tengan al respecto puedan hacérmela llegar en la otra cita para absolverles las dudas. En la otra cita también vamos a ver lo que son las claves obstétricas, que no las puedo dejar de lado, la clave azul para eclampsia, la clave amarilla para infecciones y la clave roja para hemorragias, que eso es lo que van a tener como pan del día, ¿ya? Porque son una población que bastante se embaraza, ¿ya? Y es la primera causa de muerte materna, ¿no? Y ustedes tienen que saber y tienen que implementar su kit de clave roja, clave azul y clave amarilla. Tengan preparados sus kits ahí, que si no tienen insumos como gestoras, porque ustedes están ahí como jefas, tienen que hacer el requerimiento respectivo. Así que no hay problema, ustedes asuman toda la potestad que la tienen, porque están afrontando una población con sus diferentes enfermedades y sus diferentes problemas, entonces tengan a bien de resolver los problemas, ¿no? Si hay un técnico en esa posta y al técnico lo respeta, ¿no? No vas a querer tú ir y decir, no, yo soy la licenciada acá, yo sé más. Entonces, así no se hacen las cosas, ¿no? No le vas a decir eso al técnico porque ahí pierdes. Con cariño, con respeto, mira qué te parece si hacemos las cositas así, ¿no? Pero nunca lo desafíes, porque la población lo respeta. Ese técnico es el que se enfrenta a todos los problemas de salud de ese tipo. Únete a él, sé su compinche, sé su amiga y todo lo demás. Igualito con el municipio, tienes que conocer a los líderes municipales ahí, ¿no? Tienes que saber, porque ellos te van a ayudar, ¿no? Tienes que conocer a toda tu población. Ya cuando yo las prepare para hacer el examen, el informe final que tienen que hacer, porque ese va a ser el cierre de la capacitación Serum, el informe final, cómo lo tienen que elaborar, ¿ya? Igualmente se los voy a pasar el formato de informe final, todo llenado ya, para que ustedes de repente cambien la situación, ¿no? En cuanto a la población que están atendiendo, abordando, ¿no? Porque todo tienen que hacer clima, mapa de riesgo, muerte o sea, tamaño de la población, a qué se dedican, bastante minucioso es el informe final. No, no se olviden tampoco de que cuando ustedes brinden una charla educativa de X tema, por decir lactancia materna, ya, voy a dar una charla de lactancia materna. Y entonces, como ustedes ganan 6.000 soles, 6.500 soles, pues hagan unas cajitas de víveres, un par de cajitas para sortearles a las madres que están ahí presentes y que ellas vengan a su charla. ¿Por qué? Porque eso va a ser parte de su informe final. Esos son sus adjuntos que ustedes van a poner unas hojas a la población para que llenen su nombre y apellido, DNI y firma. Y si tienen fotos, le toman fotos a las madres con sus cajas, con sus cosas, participando y todo lo que ustedes, las evidencias que junten, va a ser a favor de ustedes, ¿ya? Entonces tengan a bien hacer todas esas estrategias, la manera como atraer a la población, ¿no? Tal vez una charla de nutrición, preparar, no sé, algún guiso, algo que ustedes tengan a bien que sea atractivo, inviten también a los líderes municipales, a toda la población ahí que se condense, ¿no? Ahora que ya los aforos están al 100%, no hay ningún problema. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Chicas? No, creo que no hay ningún chico.
Licenciada, buenas noches. Todo lo que usted nos ha explicado, lo podría mandar por favor en nuestro correo o WhatsApp para poder volver a leerlo. Por Hijita. supuesto que sí, les van a mandar tanto el PPT como la grabación de la ponencia. Y si no tienen de los anteriores, reclamen, por favor. Ya, licenciada, muchas gracias. Ya, hijita. Sabina, ¿te botó el Zoom? Sí, Miss, justo, qué bueno que se dio cuenta, me le perdió tanto, tanto. Está escuchando ya esta parte última del informe que dice usted. La pregunta es, ¿va a ser individual o grupal? Porque Individual es el informe. Individual. voy a ¿Ya? tener que Por eso. escuchar lo que ha dicho mientras me Pero retiro el todavía, pues eso pertenece a la última sesión. Eso va a ser esto exclusivo para explicar todo lo que viene en el informe y pasarles los 3 informes que tengo, que de ahí van a ser una gran guía para todos ustedes. Ay, qué bueno, qué bueno. Gracias, Porque gracias. acuérdate que tienes que darle reporte también mensual al Estado, ¿ah? El Estado va a preguntarte, ¿no? ¿Qué ha hecho Sabina con esa población si tenía 70 niños con anemia? Se está yendo. ¿Y cuántos niños con anemia está dejando? ¿Qué cosa hizo? ¿Qué estrategia usó para disminuir la anemia? ¿No? Eso lo trabajo en equipo con la enfermera que me toca. Olvídate de la única enfermera vas a ser tú. Ay, entonces, con ¿Dónde todas, piensas irte? ¿A la provincia? me gustaría, Miss, pero yo, soy técnica en enfermería y yo Entonces, estoy ni hablar. Eres nombrada. 728, voy a hacer el equivalente. Ya. Entonces, bueno, sí hay un par de enfermeras más, pero créeme que no te van a ser de gran ayuda. Una es la jefa y otra es la que se dedica a CRED o a TED, ¿no? Y ya cuando se enteran que la serunista viene, ya se olvidan de todo, el más, ya tú te las arreglas. No te van a ayudar mucho con Sí, son pues así es. muy envidiositas. Licenciada, Y entonces Licenciada, yo te voy a hacer informe. Perdón, quiero terminar entonces, me voy a guiar con el informe que usted nos va a Por dar y supuesto, claro que sí. una guía. Y también de paso molestarle a usted. ¿Alguien me quería preguntar más? ¿Algo otra cosa? Licenciada, disculpe, yo te voy a hacer equivalente. También yo trabajo, soy nombrada. Sí, a ustedes les conviene el equivalente, eso, definitivamente. Sí. Pero no vas a hacerlo, no eres nombrada en una posta o en un hospital. En un hospital. Ya. Entonces escoge tu posta más cercana o pide los equivalentes en el sorteo. Pero olvídense que la otra enfermera les va a ayudar. Les puede ayudar, sí, pero hagan ustedes por las cosas. Ya, licenciada, ¿y ningún equivalente ya, es pagado? licenciada. ¿Ningún qué? ¿Ningún ser un equivalente es pagado, remunerado? No, ningún. Ya. Porque son menos horas. Menos. Sí, menos horas. El serum normal, el pagado, son 150 horas y el serum equivalente son 75. Y algunas 75 al mes. coordinan con su posta y pues le dicen, a veces algunas postas atienden 24 horas y hacen las 24 horas y se quedan una mañana más y ahí ya terminan y lo hacen una sola vez por semana. Eso es Ah, dependiendo de tu jefe, coordinando ahí. sí, ¿no? Sí. O Mm, hacen 3 días seguidos y ya después no van, o hacen interdiario. Todo está en la coordinación con las... coordinación. Sí, Ya, licenciada, gracias. Pero el informe es para todos igual. para todos igual. Sí. Y eso te Pero lo tiene que entonces, firmar y ahí te van a entregar tu resolución, tu proveído, con ese sí, informe. Si tú no entregas el informe, no te entregan el proveído. hay un informe mensual y un informe final. El informe mensual es cuántos atendidos en CRED, cuántas inmunizaciones, cuántos casos nuevos de TB,
cuántos casos antiguos, una cosa así somera. Cuántas atenciones por accidentes, pero al Y usted nos final es que condensa un montón. y usted nos va a preparar en lo de que es crecimiento y desarrollo, porque Sí, también eso esa es tenemos que una de las hacerlo. estrategias que voy a hacer. CRED, TV, Sí, inmunizaciones. para que nos dé sus tics que usted conoce. Claro que Porque sí. también para eso hay que tener estrategias, cómo manejar al niño, cómo convencerlo, porque hay muchos niños que no se adaptan al centro de salud, lloran y no se pueden Sí, manejar, ¿no? sí, pues sí. Usted con su Sí, también. experiencia que nos transmita todo eso. Sí, no te preocupes, eso va a ser uno de los tópicos también. Gracias, licenciado. Y también no puedo dejar de lado las defunciones, ¿ah? Para que entren al sistema de defunciones a registrar a sus muertitos. Ay, también, No ¿no? si no hay médico, ustedes tienen que hacerlo. Acuérdense Ah, de eso. Entonces voy a presentarles a la web de donde ingresan sus difuntos, cómo lo van a hacer. Licenciada, disculpe, este año va a haber, ¿en qué mes va a ser el examen para hacer un... No es el examen, son el sorteo. Se espera para fines de abril o para comienzos de mayo. Esperemos que sea antes, pero igual vayan visitando, aunque sea interdiario, pues la web del MINSA. Ahí hay una pestaña que dice Serum, para que se enteren y de repente por ahí alguien se entera antes que yo y dice para tal fecha. Ok, licenciada, gracias. Ya, chicas, entonces voy a pasarles inmediatamente la formatería de Serum que tienen que llenar para que en cualquier caso la impriman, la conozcan, ¿no? Conózcanla, no es igual tenerlo en el celular ni en la computadora que tenerlo en mi mano, ¿ya? Para que la conozcan y la impriman y la llenen, ¿ya? Y cualquier duda al respecto me la hacen saber en la próxima cita antes de comenzar con los demás enseñanzas. Y sean preguntonas como ahora, ¿ya? Eso nos van a mandar ahora por correo, por WhatsApp, ¿no? Ahorita se las mando al WhatsApp. Toda la formatería. ¿No va a mandar por el WhatsApp? Sí, todita y la imprimen, ¿ya? Ya. Ya, Ya, perfecto. licenciada, Gracias. gracias. Gracias, Listo, licenciada. un abrazo, chicas. Buenas Ya. noches. Que Gracias, Gracias, licenciada. licenciada. Hasta Hasta la mañana. próxima. Hasta la próxima. ¿Cuándo? Ahora les digo la fecha próxima, ¿ya? Chao, Voy a chicas. ver mis horarios. Gracias, licenciada. Perfecto. Un Ya, Ya, abrazo. gracias, gracias. licenciada. Chao. Bendiciones.